A ver, cuando pensamos en la revolución industrial, ¿qué nos viene a la cabeza? Máquinas de vapor, fábricas, ¿verdad? Pero fue mucho, mucho más que eso. Fue el momento en que la sociedad literalmente se partió en dos. Vamos a ver cómo se forjó esta división, cómo nacieron dos mundos, dos clases, y un conflicto que lo cambiaría todo. En una esquina del Rin, por así decirlo, tenemos a la burguesía, una clase social completamente nueva que, de repente, tenía todo el poder económico y político. Usaban su capital para construir un mundo a su medida. Eran, sin duda alguna, los grandes ganadores de esta nueva era industrial. Y en la otra esquina, pues estaba el proletariado, la gente que movía esas fábricas con sus propias manos. La otra cara de la moneda, claro. Una clase de trabajadora que no tenía nada, ni derechos ni poder, solo su fuerza de trabajo para venderla al mejor postor. Pues eso, de esto va la historia. Una moneda, dos caras. Por un lado, la burguesía, que lo tenía todo, los medios de producción, y por el otro, el proletariado, que lo único que poseía era su capacidad para trabajar. Ojo que la diferencia no era solo de dinero, ¿eh? Iba mucho más allá. Sus ideologías eran como el agua y el aceite. Unos querían mantener el orden y la propiedad privada a toda costa. Los otros nacieron de la necesidad de cambiarlo todo de raíz. Y ahí, justo ahí, está la semilla del conflicto. Vale, pero ¿cómo era esto en el día a día? Porque no es solo que tuvieran realidades económicas distintas, es que vivían literalmente en ciudades diferentes, aunque estuvieran una al lado de la otra. La vida de un burgués, pues, era un mundo de orden, de apariencias. Se fueron a vivir a los nuevos ensanches, barrios planificados, limpios, con alcantarillado, con luz, un lujo. Sus casas eran como escaparates para presumir de su poder y su vida social, pues, un teatro constante para demostrar lo importantes que eran. Y mirad, esta cita de Flora Tristan lo clava. Es brutal. Ella cuenta cómo en Londres la élite no solo vivía apartada de los pobres, sino que, de alguna manera, disfrutaba de ese contraste. La miseria de unos era como el decorado perfecto para la grandeza de los otros. Tremendo. Bueno, pues ahora toca girar la moneda. Vamos a ver el otro lado. Porque todo ese progreso, toda esa riqueza de la burguesía, se levantó sobre una base de miseria y explotación. El avance industrial tuvo un precio, y fue altísimo. La vida del proletariado era la imagen invertida del sueño burgués. Barrios insalubres, pegados al humo de las fábricas. Jornadas de trabajo que no acababan nunca de 12, 14 horas. Y sueldos tan bajos que toda la familia, niños incluidos, tenía que trabajar solo para poder comer. Sin más. Y este testimonio, bueno, es que te hiela la sangre. No es un número, no es una estadística. Es una niña, Sarah Gooder, de solo 8 años, contando cómo es su día en la mina. El cansancio, el miedo, una niña de 8 años, que debería estar jugando o en la escuela. Esto era el trabajo infantil. Es que hasta los profesionales de la época se quedaban sin palabras. Este médico, el Dr. Worth, entró en una fábrica textil y no aguantó ni 10 minutos. Por el aire, el polvo, no se podía respirar. Y se preguntaba, ¿cómo es humanamente posible que la gente aguante ahí dentro 14 horas cada día? Y aquí llega la consecuencia más cruel de todas. Una tasa de mortalidad infantil de 500 por 1000. A ver, para que nos hagamos una idea, esto significa que la mitad de los bebés de las familias obreras más pobres no llegaba a cumplir un año. Es una cifra que hoy nos parece simplemente una barbaridad. Y claro, la clave de todo esto es que no había nada. Ninguna red de seguridad. Ni salario mínimo, ni vacaciones pagadas, ni sanidad, ni seguro por si te quedabas en el paro, nada. Y por supuesto, sin derecho a voto. Estaban solos, completamente solos frente a un sistema que los trituraba. Pero claro, una situación así no podía durar para siempre. La gente no aguanta eso eternamente. La desesperación poco a poco se fue convirtiendo en conciencia, y la conciencia en organización. Es el nacimiento del movimiento obrero. Ojo, que esto no pasó de un día para otro, fue un proceso. Al principio, pues actos de pura desesperación, como el ludismo, ¿no? Reventar las máquinas que te quitaban el pan. Pero enseguida se dieron cuenta de que así no iban a ningún lado, y evolucionaron hacia algo más organizado, los sindicatos, y de ahí al siguiente paso, la lucha política con el cartismo para exigir poder votar y tener voz. Toda esta lucha en las calles y en las fábricas necesitaba ideas, un motor intelectual. Y de todo ese sufrimiento, de toda esa explotación, nacieron dos de las ideologías más potentes de la historia moderna. Hay un momento que es clave en todo esto, 1864. En Londres se funda la Asociación Internacional de Trabajadores.
Y esto es un antes y un después. ¿Por qué? Porque por primera vez los obreros de distintos países se dan cuenta de que su lucha es la misma, que el capital no tiene fronteras y que su respuesta tampoco debería tenerlas. Y sus objetivos, bueno, eran de todo menos modestos. No pedían un pequeño aumento de sueldo, no. Querían cambiar las reglas del juego por completo. La jornada de 8 horas, que hoy nos parece normal, la pedían ellos. El fin del trabajo infantil. Y la bomba, claro, la socialización de los medios de producción. Querían un sistema nuevo. Pero, como suele pasar, dentro de ese gran movimiento unido surgió una división profunda. Todos querían un mundo mejor, sí, pero ¿cómo se llegaba a él? Y ahí es donde el camino se bifurca, dando lugar a dos corrientes que chocarían una y otra vez, el marxismo y el anarquismo. El debate se puede personalizar en dos gigantes, Marx y Bakunin. Marx decía: necesitamos un partido obrero fuerte, tenemos que tomar el poder del Estado y usarlo como herramienta para cambiar la sociedad. Pero Bakunin pensaba todo lo contrario. Para él, el Estado era el problema, el enemigo. Había que destruirlo de raíz. Como se puede ver, eran dos visiones de la revolución totalmente incompatibles. Y todo esto nos trae hasta hoy. Porque, si lo pensamos, la jornada de 8 horas, los derechos laborales, el debate sobre hasta dónde debe intervenir el Estado en la economía, todo, absolutamente todo, tiene su raíz en este conflicto del siglo XIX. Así que la pregunta es, casi 200 años después, ¿qué queda de esa lucha entre capital y trabajo? ¿Qué ecos resuenan todavía hoy?